cierto, ellos sobre los hallazgos. Estábamos a veces se encuentra una manzanita mordida y ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que saber a quién corresponde esas marquitas de mordida. Porque no todos van a dejar la misma huellita en la manzana. Algunos tenemos los dientecitos más anchos, algunos redondeados, algunos con un huequito, una fisura, etcétera, etcétera, sí, de características. Y entonces se va a tener que, por ejemplo, ese chiquitito, esos dientecitos. Entonces, se va a encontrar a una serie de personas que estarían, probablemente hayan asistido a la reunión, a esa cita. Digamos, eran 4 y al final apareció uno muerto. No, a los otros 3 se les tomará un registro de la vida. Mientras tanto, la impresión que quedó en la manzanita queda con el elemento para comparar, para homologar. ¿Se acuerdan de ese término? Entonces, después de homologar, después de comparar, se determina. Esta manzana fue mordida por el Señor. A ver, pero llame pues al Señor y a ver, explíquese, ¿qué ha hecho ahí? ¿A qué hora se ha ido? ¿Por qué sabe de la muerte de esta persona? Entonces ya los criminalistas empiezan a desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, otra vez, cada quien en lo que tiene que desarrollar, cada quien en lo que es su ciencia. Entonces, después de estar aquí en el laboratorio y emitir el informe, recién se puede identificar. Cuando se habla de identificación en este punto, es llegar a la conclusión de cuál fue el motivo, por qué se hizo, con qué se hizo, cuál fue el móvil del ilícito. Cuando se habla de identificarse, no es encontrar la identidad de la persona, sino identificar el móvil, el qué, cuál fue. En otras palabras, en vez de identificar, podría ponerse aquí conclusión del caso. La conclusión del caso se va a dar después de estas dos situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué pasa, no? Ustedes saben, el día sábado han encontrado un degollado casi en las ruinas de Aguatú. ¿Han sabido de eso? Para encontrar el Chupaca, ¿no? Prácticamente casi cercenado totalmente, un pedacito de piel nomás le sostenía la cabeza del cuerpo. Entonces, ¿qué habrá pasado? Algunos hoy día decían, no, algunos, ¿sabes qué? Parece que ha sido eso un ritual, que por esa zona hay oro, y la gente que busca oro, dice, tiene esa costumbre, será, pues, ¿no? De hacer un pago, sacrificar, hacer un pago a la sangre, dice que es lo que la pacha, ¿no? Entonces, empieza, se va a concluir después, ¿no? ¿Por qué pasó, no? ¿Con qué elemento? El día de ayer hemos estado sumamente preocupados en la muerte, 4 cadáveres. Pero veía la señorita de 21 añitos también que la balearon por celos. Celos, le mataron a la pobre chiquita, pobrecita. Hoy un hombre de tantos años, de 28 años, acuchillado, ¿no? También móvil, celos. El ser humano no maneja muy bien esa situación, ¿no? Nos cegamos. Si no eres mía, no eres de nadie, toma. Pero doctor, eso ya es una patología, o sea, es una enfermedad, no creo que es una gente en su estado normal. Claro, de hecho no es normal pues que pase eso, pero llega el momento en que será la desesperación, el momento, ¿no? Porque después esa persona está muy arrepentido, ¿no? Porque si fuera una
alguien, ¿no? Siempre tenemos nuestros 15 minutos de idiota. Cuando nos Y ese- enamoramos, Pero es cierto. En ese momento es que a veces se cometen Nuestro tantas cosas, carácter, ¿no? si no controlas. Nuestros impulsos, nuestro carácter. Yo creo que tenemos que ser realistas, jóvenes. Yo soy terrible. Si no es, no es, ya, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos la vida cuadritos? Si no es, no es ya, y dejar que la persona siga su vida, uno también. Porque cuando ustedes tienen sus parejas, ¿no es cierto? Cuando están en conflicto, viven bien. Cuando están en conflicto, salen bien de la casa y están tranquilos, ¿sabes? No, chaval, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Entonces, eso, claro, ¿no? Normal. Y si hay hijos, con más razón todavía. De repente podemos pensar, no, pero el chiquito está durmiendo, ¿no? El chiquito está durmiendo, pero siempre. Ellos son patrones del pequeño, va a ser lo mismo. Y entonces estamos generándole más bien un daño a ellos, emocionalmente, para que cuando ellos sean jóvenes pueden pensar, es que eso es normal, ¿no? Pelearse es normal. Insultarse es normal. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan alguna situación como esa, sean realistas. Razonen un poquito y dejen que acepten, pues, ¿no? Es difícil aceptar una realidad, ¿no? A veces tenemos que hacerla. Porque si no, más perjudicados salimos, perjudicamos a otros y ahora nos vamos a perjudicar todos porque no he oído. Ah, no, sí, aquí está. Entonces, esos móviles, ¿no? Siempre va a haber un motivo de por qué. Seguimos. Esto, ¿no? Cada día, ¿no? Cuando ustedes pasan, aunque ya no se ha dicho esto, porque ya los periódicos están pasando a la historia, no todo está en el celular. Anteriormente uno salía a la calle, veía un puestito de periódico, violencia, crimen. Esto era el pan de ahí, aunque ahora pues ustedes pongan su noticiero a las 7 de la mañana, se van preparando para salir a la universidad o al trabajo. ¿De qué hablan los noticieros? Matanza, violación, robo, ajuste de cuentas, es lo mismo. Solo que eso está ya en el periódico graficado y no lo están narrando, ¿no? Pero esto es de todos los días. Celosos. De celos. ¿Qué será, no? Y mira, ve, esto es de buenos años atrás, o buen tiempo atrás, ahora seguimos con lo mismo. No cambia, está peor a veces, ¿no? Entonces, para esto, pues están los profesionales de la criminalística, que siempre y cuando se va a llegar a un fin, jóvenes, siempre y cuando los interesados están ahí insistiendo. Pero muchas veces ya los interesados, es decir, por ejemplo, dejan de tomar de interés. Por ejemplo, si yo he sido perjudicado, mi hermano ha sido perjudicado, yo tengo que estar ahí. ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿No? La parte interesada, si está preguntando, se llega a esclarecer. Y muchos de esos casos hay que solamente la noticia. Entonces, cuando hay una situación, para esclarecer tendría que haber interés de las partes. ¿Qué es esto? No se sabe, doctor. Monoperro. Un monoperro. El mono. Tiene cara de perro, manos y panzas de mono. Pero ¿por qué decimos eso? Porque a simple vista parecería mono, ¿no? Tiene más de mono que de perro. Entonces hay un dicho en la criminalística que mirar no es observar. ¿Qué significa eso? Cuando uno es perito, tiene que observar.
porque cada detalle, cada situación tiene su porqué. La información, si es que la dejamos pasar, se puede perder mucha información importante, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay que observar. Lo que yo les decía, ¿no?, la semana pasada, cuando nosotros hacemos un trabajo de identificación a través de los dientes, no solamente debemos contar cuántos dientes tiene, sino verificar características peculiares de ese diente. Tiene obturación en la cara palatina, en la cara oclusal, está decolorado, está ligeramente giroversado en sentido horario, antihorario, ¿no? Es ausente, esa gingiva es sangrante, ¿no? Eso, observar detalladamente, porque ahí estamos, recuerden, estamos describiendo la caja negra. Recién cuando observamos, vamos a tener la certeza, ¿no?, de que efectivamente la cavidad bucal de una persona es muy diferente que la otra. Describiremos, por ejemplo, las prótesis que se encuentren, ¿no?, tipo de metal, color, ¿no? Igual con las resinas. Las resinas son diferentes en características clínicas de los ionómeros, ¿no? Son diferentes. Igual diferente también que el cemento de eugenato, por ejemplo. Pues esas cositas se tienen que colocar, sí, pues. ¿Ah? Seguimos entonces. Miren, ¿qué es esto? Es un plano de una escena, ¿no? ¿Sí o no? Una escena cerrada, un plano abatido, le llaman. El estudio empieza pues por la puerta, ¿no? La puerta principal. La puerta principal presenta signos de violencia, sí o no, o está normal. Entonces, si no presenta signos de violencia, ¿qué ha pasado? Alguien conocido. Alguien conocido y sobre todo alguien que tiene llave. Sí. Puede ser uno, alguien que tiene llave y creo que llave. Otro. ¿Qué otra cosa se podría pensar? Podría ser que una persona, al menos una vez, ya haya estado dentro de esa habitación, ya haya conocido cómo es alrededor y tuvo esa facilidad de poder entrar al momento de recoger una llave y todo eso. Claro, o alguien que estaba dentro abrió la puerta para que ingrese. O la víctima pudo abrir la puerta. Exactamente, ¿no? Y el hecho de que la víctima le abra la puerta para que ingrese, ya no hay mayor, no hay mayor culpabilidad, por así decirlo, ¿no? Porque ya estaría consentido. Y no sería una persona ajena la que ha ocasionado ese hecho, porque ya es con la anuencia de la persona que estaba dentro, se ha suscitado ello. Entonces, desde el ingreso, ¿no? A ver, fíjate la cerradura. Está bien, está signos de pintada, violencia. ¿qué ha pasado? ¿No? La chapita está rota, de la misma manera está fraccionada, o está rota. Por eso dice, presenta signos de violencia. Entonces fue ¿Qué forzada más? la puerta. ¿Ah? Se ha sacado una copia de la llave. Hay una manzana. No, o sea, En la Ha puerta. entrado, Si hay forzando una la puerta. manzana, ya la persona era la conocida. Si no hay signos de violencia, es porque ya era. claro, puede ser, ¿no? Y si hay signos de violencia, Es porque Depende. Puede. Un robo, una... ahora, luego miren qué más se observa, las huellas de pisada.
Solamente vemos uno. ¿no? Entonces, al margen de que cuántas huellas habremos dejado. Fue una violación, porque dice manchas seminales. Zapatos, zapatillas. Violación, ¿no? asesinato. Las mismas zapatillas tienen estructuras diferentes. Claro, Fue violación. violación y asesinato. Luego, miren qué más, hay una mordedura de manzana, acá hay una manzanita, por lo que hablábamos hace un instante. Así es. Huellas dactilares en la mesita, prendas con signos de violencia y manchas de sangre, cadáver con herida por proyectil de arma de fuego, pelos, vellos, manchas seminales, salpicaduras de sangre en la pared, una cartita que han dejado Proyección del arma de fuego. del arma de fuego. ¿No? Entonces, estas son algunas de las tantas cosas que se tienen que observar en una escena de delito. Con minuciosidad, con cuidado, ¿no? Para poder llegar, ¿no?, a la conclusión del caso. Algunas de estas pueden ser reales, algunas pueden ser sembradas. Recuerden ustedes que a veces unos pueden dejar cosas ahí para distorsionar la verdadera, el verdadero móvil. Entonces venimos a hablar de lo que son los indicios, las evidencias y las pruebas. Por el estudio que ustedes han hecho, hoy día voy a recoger el trabajo de los chicos del día, ¿no? Ya sabemos cuál de los tres tienen mayor peso, digamos, al momento de prueba. La prueba, ¿no?, ya está definido. Este indicio es la que se encuentra específicamente en el lugar de los hechos. Luego de llevarlo al laboratorio, al gabinete, se convierte en una evidencia. Y luego de eso, comparando, homologando, ¿no?, ya sea con las personas o dependiendo de qué se trate, llega a ser una prueba. Y la prueba define la autoría de los hechos. Ahora, cuando nosotros en criminalística estamos ante el hecho de recoger una evidencia, recoger un indicio o encontrar una prueba, esos elementos tienen que saber conservarse. Se tienen que saber conservar, no se puede tratar a la ligera. Ustedes habrán visto en el videíto, el que recoge las muestras tiene unas bolsitas, ¿no?, y las sella, ¿no? Y todavía lo que falta ahí es la autoridad que dirige ese proceso de levantamiento de evidencias lo va a lacrar, es decir, va a cerrar el sobre y lo va a firmar. Nadie puede abrir eso sino hasta su destino final. Cuando, por ejemplo, hoy día tomamos unas muestras de este salón, digamos, y lo vamos a abrir recién el próximo lunes, así debería estar tal cual. Pero si el día miércoles o jueves alguien lo abre, ya se ha contaminado, ya se ha distorsionado. Entonces no tiene seguridad. A eso se denomina como la cadena de custodia. Cadena de custodia. Debería conservarse, mantenerse, ejecutarse la cadena de custodia para que este elemento, ya sea la evidencia, el indicio o la prueba que se ha encontrado, sirva para el desarrollo de la investigación y sea un medio probatorio. Pero cuando no se tiene cuidado con la cadena de custodia, se va a perder rigurosidad, se va a perder la pureza, pues, ¿no?, la pureza del elemento probatorio. Entonces, la vigilancia que se debe hacer a ello
En cuanto a los indicios físicos que se encuentran en la escena, se denomina cadena de custodia. La finalidad, garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos. Si lo dejamos o tomamos las muestras de manera tosca o sin el cuidado necesario, se puede contaminar. Para ello, recuerdan ustedes que se utiliza inclusive elementos de barreras, como los guantes, las mascarillas, los gorros, para que no se alteren esos elementos. Entonces, de esa manera estamos manteniéndolos íntegros e inalterables, sobre todo, estos materiales de prueba. Ok, entonces aquí haciendo un pequeño repaso. ¿Qué es la criminalística? Integra disciplinas. Integra disciplinas que se aplican en la investigación de los delitos o de los ilícitos. ¿Con qué finalidad? Establecer a través del estudio y el análisis de los indicios, de las pruebas que se han encontrado, y de esta manera establecer las autorías, las circunstancias en que se llevó a cabo, los medios empleados, con qué elementos se ha realizado ese ilícito y cuál era el motivo. Entonces estamos hablando de que a través de la criminalística vamos a identificar el autor o los autores del ilícito, el móvil, los medios empleados y las circunstancias del delito. Entonces, como parte también de la criminalística, pues se van a llevar a cabo las entrevistas. Esto ya lo hace el personal de la policía, ¿no? Cuando dicen, bueno, señorita, usted está citada para brindar sus manifestaciones. Y usted, señor, también su manifestación. Entonces, en ese tema de las investigaciones, de las entrevistas de las partes involucradas, a veces hay unas versiones contradictorias. Por ello dicen que no hay crimen perfecto, ¿no? Cuando se contradicen, y por eso es de que estos entes de criminalística, en especial la policía, no te hace una sola entrevista, no te habla una sola vez, sino una y otra y otra. ¿Para qué? Para ver si efectivamente hay o no hay contradicciones. Y cuando uno pues está tratando de mentir o de falsear la información, ¿qué pasa? Cambia la versión. Cambia su versión. Cambia su versión, se contradice. Estos pueden ser entre imputado y agraviado. El imputado es el denunciado o el denunciado, pues, ¿no? O agraviado la persona en quien se ha realizado el imputado es el acusado. Acusados, exactamente. O entre imputados también, ¿no? Casi siempre entre imputados sueltan la lengua, alguien suelta la lengua. Entonces no olvidemos que la criminalística nos va a ayudar a saber qué pasó, qué fue. Ese fue un homicidio, un suicidio, fue en realidad un robo real, o los secuestros, por ejemplo. Autosecuestros o secuestros de verdad. ¿Qué pasó en realidad? Los chantajes ahora. Los hijos a veces chantajean a los papás, los papás a los hijos, en fin, ¿no? Tantas cosas que se miran. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo ese muertito estaba tirado ahí? A través de ciertas pruebas otra vez se puede saber. Y en el caso de este chico de Arhuaturo, por ejemplo, han tomado una muestra de unas muestras de las larvas de los gusanitos que ya se encontraba en la tráquea. Eso se denomina muestras entomológicas. El estudio entomológico que lo realiza el biólogo. ¿Él para qué? Para saber a través del desarrollo de esas larvitas
puedan saber cuándo empezó a generarse esas larvas. Empieza, de hecho, cuando las mosquitas dejan sus huevitos, y esos huevitos van desarrollándose, cada día va pasando y la estructura que se encuentra es diferente en un día que en el otro. Entonces, así como esa, hay muchas formas de saber. Los médicos, por ejemplo, pueden aproximarse, y eso lo vamos a ver cuando veamos este fenómeno escarabelos, ¿no? Por algunas características externas se puede saber, ¿no? Hace cuánto tiempo ya es cadáver esa persona. ¿Dónde pasó? En la escena, ¿no? ¿Dónde? ¿Realmente esa persona fue asesinada ahí o lo trajeron de otro lado? Porque muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que vienen en un carro y lo botan. Que aparece en el basural, aparece en el matorral, o en el río, ¿no? Entonces, el criminalista tiene que saber si efectivamente ha sido ahí. Por ejemplo, una forma de saber, entre tantas que hay, es cuando lo encuentran en un charco de agua o en el río. Y cuando lo tiraron al río, ¿esa persona estaba con vida o ya lo tiraron muerto? ¿Cómo saber eso? Claro, ¿no? Cuando ha estado vivo y respira, se aspira pues el agua, ¿no? Pero cuando si ya lo han tirado muerto, ya no respira nada, y por lo tanto, por más que esté metido en el agua toda una semana, no se encuentra. El pulmón se encuentra intacto. Así como esas jóvenes, hay muchas formas que el criminalista sabe. Aplica. ¿Para qué? Para resolver estas preguntas. ¿Cómo fue? ¿Con qué medio? Ese corte que le hicieron fue con machete, con cuchillo, fue con una sierra eléctrica, ¿no? ¿Con qué fue? Con gilet, con pico de botella, ¿no? Con bisturí. Cada uno de esos cortes jóvenes tiene una característica diferente. Sí. Fue de derecha a izquierda, fue así, porque hay una parte en los cortes que es la cola y la otra es la punta, y es clarísimo. Entonces todo eso aplica pues el criminalista. De esa manera resuelve. ¿Para qué? ¿Para qué le mataron? ¿Para qué le hicieron tal o tal cosa? El famoso ajuste de cuentas, porque no pagó los cupos. Hace poco, ¿no? Hace 2-3 días, creo, el día viernes, en la mañanita, uno prende el televisor y la noticia, ¿no? De que había un hombre que ya iba a salir a manejar su combi en Lima. ¿No? Se está sentando y ya, pues, ¿cómo es? Se suben 5 pasajeros, supuestamente pasajeros, 4 se quedan en la cabina y el otro da la vuelta con el centro fuera y ¡pah! Un disparo. 2 disparos. ¿Para qué? Para amedrentar al resto. ¿Sabe usted? Te va a pasar igualito si no pagas. Algunos, ¿cómo se llama? El móvil, como habíamos visto hace un instante, los celos, el ajuste de cuentas, la venganza, ¿no? Tantos móviles más que podría haber, ¿no? Entonces, estas preguntas. Diga usted una de las 5 preguntas que resuelve la criminalista. ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces, pero la criminalística pues tiene fundamentos científicos, tiene principios científicos. Son 7 los principios, dentro de los cuales, por ejemplo, el principio de uso se trata, ¿no? De estudiar los agentes que se llevan a cabo en vista. Pueden ser agentes químicos, mecánicos, biológicos, que se utilizan para cometer el
El principio de producción que se encuentra, a veces ustedes habrán escuchado, ¿no?, la reconstrucción de los hechos. Entonces dice, a ver, ¿cómo has hecho? No, yo estaba caminando, pero luego y de hecho así. Entonces la reconstrucción de los hechos es este detalle que la criminalística lo denomina como el principio de producción. Se hace la reconstrucción para identificar el autor o los autores, porque también hay autores intelectuales, o por ejemplo, hay mucha gente que contrata a personas para asesinar a algún otro, ¿no? No siempre son el autor es el principal o el único. Matan a sueldo, como dicen. Entonces contratan a personas. Entonces en la reconstrucción de los hechos, pues dicen, ¿no? Oh, yo he actuado porque me ha pagado, como que sabe, la calle está dura, necesitaba llevar plata para mi familia, y me he pagado, tal. ¿Cuánto no da tanto? Me da un adelanto, todavía no me cancela, más bien haga que me cancele. ¿No? Entonces, eso es parte del principio de producción. ¿Cuántos lo han hecho? Tú solo, yo solo. ¿Se acuerdan? Hace poco también en Lima se ha escuchado que han matado a también era, creo, un dirigente o un tipo que también trabajaba en eso, ¿no? Que se dedicaba a extorsionar. Él se iba con su familia, con su hijo, su mamá a la playa y vinieron a los sicarios y lo mataron. Él ya tenía que morirse antes. Cosas así. Entonces, en la reconstrucción de los hechos se llega a conocer mayores detalles. ¿Y quiénes dicen o quiénes hacen la reconstrucción de los hechos? Los detenidos. Los imputados. Los imputados. De intercambio, dice el otro principio. Intercambio. A fin de poder preservar y hacer que este principio de intercambio se cumpla a cabalidad, es que el equipo de criminalística utiliza su indumentaria. ¿Se acuerdan? Decía, para que no dejen lo que le corresponde ni se lleven nada de la escena. Este intercambio es pues cuando siempre se va a encontrar indicios entre el autor y el agraviado. Por ejemplo, yo peleo con la señorita y ella de repente en su defensa me va a arañar. O de repente me va a morder el brazo para que se defienda. Entonces, estamos intercambiando indicios, ¿no?, que pueden ser pisadas, cabellos, manchas, sudor, lágrimas, las uñas, etc. Entonces, en ella pueden encontrar algún elemento que a mí me corresponde y en mí pueden encontrar un elemento que a ella le corresponde. ¿No? En el ámbito, en el contexto ese de la pelea, de la discusión, pasa eso. Por eso cuando ustedes están en peligro, siempre traten de defenderse, ¿no? De defenderse de modo que haya una evidencia en la otra persona que sea fehaciente de su investigación para que se aclare. Porque no siempre las peleas terminan en muerte. No siempre. De correspondencia de características, dice. Ahora, aquí ya los estudios son un poquito más específicos, micro y macro comparativos. De igual manera, parecido al intercambio, pero aquí ya es más fino, digamos, ¿no? Pero que de todas maneras también hay indicios en uno de la otra persona. De reconstrucción de hechos o fenómenos, estudio del conjunto de indicios pendiente construido en la actividad. De probabilidad, ahora todo lo que se dijo no necesariamente es tiene un grado de probabilidad al 100%. Siempre va a tener, puede ser. ¿Se acuerdan? Les dije que siempre tenemos que tener ese detalle de hacer sus hipótesis. O tal vez esto pasó, o tal vez aquello.
presumiblemente, y de certeza, al cometerse el delito surgen agentes vulnerantes o las pruebas, pues, ¿no? Que se realiza de la manera cualitativa, cuantitativa, comparativa, ¿no? Entonces, para llegar a un grado de certeza total. Entonces, aquí un poquito de lo que había hablado al principio, la criminalística de campo, la de laboratorio, ¿no? Básicamente estos dos son los que se manejan. Áreas de estudio: existe la traumatología forense, la toxicología, la biología, la estomatología forense, la antropología, la dactiloscopía, la psiquiatría, la tanatología, que se dedica al estudio de los cadáveres, y la anatomía patológica, que se encarga del estudio de muestras patológicas o muestras, ¿no?, muestras de porciones, ¿no?, de los órganos de la persona. Cuando se hace autopsias, se toman muestras de lo que no está normal. Entonces se hace un estudio anatomopatológico para confirmar si tiene relación con la causa de muerte. Luego lo que hace la anatomía patológica. La tanatología ya es el estudio, pues, de los cadáveres en general. La psiquiatría forense hace unos estudios muy simpáticos. Ellos realizan una necropsia. Hay una necropsia psicológica. Eso es interesante. ¿Cómo es eso? Hay una necropsia psicológica. Por ejemplo, la necropsia psicológica consiste en el estudio de evidencias ante muerte, antes que se muera la persona. Por ejemplo, está en discusión si la persona se mató o la mataron. Hay algunos que dicen que no, ella se ha matado. Entonces, el estudio consiste en revisar su historial, porque cuando uno tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, siempre va a ir a un hospital. Entonces, en el hospital le dirán: sí, la señorita vino por este motivo, está tomando estas pastillas, y todo eso. Básicamente, lo que hacen los psicólogos son analizan las historias de ellos. Eso es una necropsia psicológica. Es el estudio de todos los antecedentes de la persona. Y si en ese estudio nunca la señorita ha tenido una atención psicológica o psiquiátrica, significa que ella no ha podido matarse, no tenía esa intención de querer matarse. Entonces, esa aseveración de que se mató es falsa. Se dijo nada más para poder distorsionar la realidad. ¿Me entienden? Claro, clarito. Entonces, es el estudio de las historias. Revisan también videos antiguos de la paciente, no de una semana atrás, para ver cómo se encontraba sus comportamientos y todo eso. Y también puede ser el historial de su celular. El celular también, las redes sociales. Ahí es lo primero. ¿Qué tipo de fotos mandaba, no? Con sangre. Los mensajitos, pues. Esos mensajes. El mensaje de repente con su pareja, ¿no? Yo me mato. Yo creo que la mayoría de personas tenemos algunos puntos, ¿no? Así, pero no lleguemos a esa conclusión, porque al final se convierte en patológico, como decimos. Todo empieza con una cosa chiquita. No vayan a pensar que uno empieza con un evento definitivo. Como dice, todos los actos empiezan en la mente, empiezas a maquinar, ¿no? Después lo ejecutas. Si la verdad dependiera de las palabras, entonces tendríamos que cambiar la estructura del mundo. Felizmente la verdad depende de los hechos.
En criminalística, en forense, siempre no olviden que va a basarse en hechos, pero demostrados, no en palabras. La palabra se puede ir vendiendo. Yo le dije, que yo te dije, que te acuerdas, que eso, que lo otro. Eso no cuenta para la cuestión legal. ¿Ya? Hechos. Uy, uy, Ay, uy. Dios mío. Tapó las pruebas. Lo asfixió al flaco. ¿Quién será? Listo. Este caso ya se los he pasado. Se los he presentado. Este también creo ya, ¿no? Ya lo vimos. Nosotros sí. Eso no. No, señor. Se ensaña en contra dirigente este chico que se fue a Perú, Paraguay. Ya lo hicimos hablar. Ahí está su costalito, como lo encontramos. Lo han asfixiado, ¿no? Amarrado. Ay. Este fue un crimen, por ejemplo, por venganza. ¿Ajuste de cuentas? ¿Verdad? No, ajuste de cuentas, no, venganza. Porque este tipo siempre paraba amenazando a los ladrones, que no te aparezcas por acá, defendía a su barrio. Y seguramente algunos los había denunciado, algunos habían sido atrapados por el homicidio. Entonces se encontraron un momento para vengarse de él. Así empieza ya la negocia, ¿no? Hasta en nuestros órganos. Y así termina. Bien posible. Al horno. ¿Listos? Ahora qué. Entonces nos quedamos con los del grupo B.